amigos, un nuevo vídeo de mi canal de YouTube. Muchas gracias por visionarlo. Si os gusta, le dais al like y os podéis suscribir para ir viendo las novedades de este canal. Quienes me conocéis, sabéis que aparte de la formación, ¿no? la información que pueda ofrecer gratuitamente en este canal sobre tarot, aparte de eso, también me gusta pues hablar de ciertos aspectos de la realidad, de la vida, de lo cotidiano, a través de los arcanos del tarot. En esta ocasión voy a hablar de manera, como siempre, lo más sencilla posible, sobre lo que representa el control y el poder personal, que son dos cosas diferentes, sobre todo porque en el tema del coaching, en el que quienes sabéis mi trayectoria, pues sabéis que tengo 2 diplomaturas en coaching, o sea, que sé de qué hablo. Se habla mucho del control, sobre todo el control del tiempo. Si controlas tu tiempo, controlas tu vida, el control de los acontecimientos. Y sabemos que eso no es posible. Podemos controlar las situaciones hasta cierto punto. Lo único que sí que podemos controlar a ciencia cierta y no al 100% es lo que hay de la piel para adentro. Podemos controlar hasta cierto punto nuestros pensamientos, podemos controlar nuestras pulsiones, podemos llegar a dominar en cierto sentido nuestras emociones y sentimientos, pero en cierto grado. Y así yo he seleccionado un par de cartas para hablar de estos temas, del control y del poder personal. El control yo lo veo como algo estático, algo que ya la propia palabra ya nos habla de algo, es una palabra dura, control, controlar, controlador. En una empresa el controlador es el que va viendo, va controlando quién trabaja más, quién trabaja menos, si la producción va hacia adelante, más o menos, ¿no? En el tema del liderazgo aparece el jefe controlador o el director de cualquier departamento que controla a los empleados. Es una palabra dura. Ya digo que a nivel personal hay muy pocas cosas que podamos controlar, vamos a ser sinceros. Pero sí que podemos ir asumiendo y experimentando y expandiendo nuestro poder personal. Siempre desde el lado positivo, en el sentido positivo de que no sea un poder personal basado en el ego, un poder egoico, de yo por encima de los demás, un poder contra. De esto voy a hablar ahora, en la segunda parte del vídeo. Sino que es un poder fraternal, es un poder que empodera a los demás. Entonces, ya digo, yo he seleccionado varios arcanos, porque después de lo que es el control y el poder personal, voy también a hablar un poquito sobre cómo podemos expresar ese poder personal. Yo he escogido unos arcanos, vosotros podréis escoger otros, solo como ejemplo. Así que vamos a ello. El poder personal es el poder de dirigir la propia vida de uno mismo y asumir las consecuencias de ello. Esto es muy importante. Todos usamos el poder personal hasta cierto punto y la mayoría de nosotros aceptamos nuestra responsabilidad cuando éste funciona como queremos. Pero un número relativamente pequeño de personas quiere hacerse responsable cuando la utilización de este poder no funciona bien. Y relativamente muchas prefieren traspasar a alguien más la autoridad para dirigir sus propias vidas. Cuida de mí parece un lema más popular que ayúdame a cuidar de mí mismo. No es culpa mía, es una muletilla más común que cambiaré. La esencia del poder es la influencia. La influencia te permite hacer con eficacia lo que quieres hacer, conseguir los resultados deseados y hacer que los demás den el paso de ayudarte.
La influencia incide en el poder ajeno, aun cuando no sea deliberadamente. Todo tiene poder con aspectos tanto activos como pasivos. Por ejemplo, una flor tiene el poder activo de crecer, florecer y reproducirse. También es posible que tenga el poder pasivo de alimentar a una abeja o dar placer a un humano. Ambas cosas aumentan su poder activo para crecer y reproducirse. Quizás tengas el poder activo de realizar ciertas tareas y también el poder pasivo de inspirar con ella a otras personas. Según la filosofía Juna, hay diversos tipos de poder. El poder de la energía, por ejemplo, de los elementos, la fuerza, las emociones, las vibraciones. El poder del favor, por ejemplo, de dar o no, conceder dinero, posición, afecto, prestigio, protección, castigo, placer, etc. El poder de la intimidación, por ejemplo, la amenaza o acto violento o pérdida, la manipulación emocional, etc. También está el poder del conocimiento, la habilidad, la información, la sabiduría. También encontramos el poder de la autoridad, por ejemplo, la confianza en uno mismo o la seguridad de poder acceder a otro poder. El poder de focalizar, como la decisión, la determinación, la motivación y el deseo. Y el poder de creer, como las suposiciones, actitudes y expectativas. El poder sin un propósito carece de sentido, y ningún objetivo puede alcanzarse sin poder. Cuanto más grande es el objetivo, mayor es el poder, pero a la inversa no funciona. No puedes acumular primero un poder tremendo y luego disponerte a aplicarlo a un gran objetivo. Es el objetivo el que expande el poder. Cuando el poder se emplea en aras del bien de muchos, la persona que lo ejerce es recordada eternamente con cariño. Es normal utilizar el poder para una autosatisfacción inmediata. Lo hacemos cada vez que actuamos para aumentar nuestra comodidad, placer o eficacia. Ir de tiendas, eso es una expresión del poder personal, al igual que ir en coche, jugar a algún juego o hacer el amor, pero el grado de influencia y por lo tanto el nivel de poder manifestado en estos actos es relativamente pequeño. Cuando incluimos a otros en nuestra expresión de poder personal, ayudándolos a incrementar su influencia, nuestro poder propio aumenta. Todos los grandes líderes religiosos, políticos, económicos o sociales han llevado, consciente o inconscientemente, esta idea a la práctica. Asimismo, la mayoría se ha topado con dos problemas fundamentales, basados en una mala interpretación del poder. El primer problema consiste en asociar erróneamente el poder con el control. Este error, cometido con frecuencia, es la razón principal por la que a mucha gente le da miedo el concepto de poder en general. De hecho, el control no es más que una técnica para ejercer influencia, y no muy buena, por cierto. Para ser eficaz, el control requiere de la amenaza o la certeza de un castigo, y la respuesta a eso es simplemente el miedo y la ira. Por lo tanto, el empleo de la técnica del control produce una resistencia natural a la misma. Considerado superficialmente, una situación dada, es posible que la técnica de control parezca efectiva, ya sea en la familia, en un estado policial, pero la resistencia subyacente funciona constantemente para anularla. Incluso, aunque la situación se prolongue durante muchos años, la técnica de control producirá una consecuencia pésima en los resultados deseados. El segundo problema consiste en utilizar el poder contra algo. Ejercer influencia induce al cambio, pero el universo tiene una resistencia férrea al cambio que ayuda a impedir que caiga en el caos. En toda forma de vida podemos ver una interacción constante entre las fuerzas del cambio y las resistencias a esas fuerzas. La tierra se resiste a los poderes del agua y el viento.
Los cables se resisten al movimiento de electricidad a través de ellos. Y las personas se resisten a reformas políticas que no les gustan. Asimismo, vemos intentos constantes para reducir la resistencia a fin de facilitar el cambio, como el recorrido que realiza la lava líquida, la forma de una gota de lluvia, que hace que se mueva en el aire con más facilidad. Muy pocas veces vemos que el poder se emplee sistemática y determinantemente para deshacerse de algo, excepto entre los humanos. Algunas personas no se conforman con desarrollar su propio sistema religioso o político. Tienen que hacer que el suyo sea el único y destruir el resto. Hay quien no quiere competir y quiere eliminar la competencia. El uso del poder para combatir, someter o destruir deliberadamente otro poder genera un estrés tremendo que solo debilita ambas fuerzas. Y ahora veamos cómo podemos poner nuestro poder personal en marcha, cómo podemos expresarlo en bien propio y los demás. Pues el poder personal solo se puede poner en marcha a través del movimiento. El movimiento, el avance, sea más rápido o más lento, con pasos más cortos o más largos, más acelerado o más despacio, pero en movimiento. Y además debemos tener en cuenta que, en cierto sentido, debemos volvernos o tener la conciencia de que cuando iniciamos algo, cuando iniciamos un movimiento hacia un objetivo, somos, o parecemos, tontos. Hay algún tarot que al loco, por la traducción incluso, le denomina el tonto. El tonto en el sentido de que no sabe. Y evidentemente cuando nosotros empezamos algo no sabemos nada, no podemos ir por la vida de ilustrados, de sabelotodos, sino que debemos empezar desde una conciencia de que no sabemos nada, como decía Sócrates también. Pero en ningún momento dejar de moverse, porque el estancamiento hace que el mundo, que la vida, se retire, porque el mundo, la vida, el universo, tiene su propio movimiento. Y si nosotros nos quedamos parados, nos quedamos estancados, entonces, en vez de quedarnos en el mismo sitio, lo que hacemos es retroceder, porque la vida no nos espera. La vida está esperando, valga la redundancia, que nosotros hagamos algo, que pongamos nuestro poder personal, que incluye nuestras posibilidades, nuestras habilidades, nuestros dones, que los pongamos en marcha, sea, ya digo, pasito a pasito o con pasos más alargados. Pero en ningún momento debemos pensar en el estancamiento, porque si no vamos retrocediendo y lo que hacemos es alejarnos todavía más de nuestros objetivos. Bien, ya he explicado a mi manera, lo mejor posible y lo más sencillo posible el tema del control, el poder personal y cómo poder ese poder personal expandirlo, expresarlo fuera. Espero que os haya servido y nada, si os gusta, hacer un like, por favor, y mejor si os suscribís también, porque así os llegarán las notificaciones de mis nuevos vídeos. Que a partir de hoy, 1 de abril, voy a empezar a hacer vídeos en directo. A los suscriptores, pues, os irá llegando las notificaciones y también lo voy a poner en Facebook y las redes sociales. Así que, hasta la próxima y muchas gracias.